Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Trujillo y como siempre de acá de los estudios de Ciro un Elefante para nuestro tercer capítulo del podcast Tiempo de Bienestar de nuestra tercera temporada. Antes que nada les quiero agradecer a todos los que se han ido suscribiendo y a los que no los invito cordialmente a que se suscriban, revisen los capítulos. Hay muchas cosas que les pueden servir a ustedes y a sus familias. Hoy día tenemos un tema muy interesante, tenemos una súper invitada, Natacha Oces Alvarado. Ella es kinesióloga, trabaja en el Hospital Psiquiátrico El Peral y además es docente de la Universidad Andrés Bello. Y tiene hartas cosas que contarnos, así que muchas gracias Natacha por estar con nosotros. ¿Ya? Un gusto tenerte acá en este espacio. Gracias por la invitación y estoy muy contenta de verte. Trabajamos juntos hace tiempo, con muy buenas experiencias, todo entretenido, así que feliz de estar acá. Y bueno, estoy haciendo docencia en la Universidad de los Andes. De los Andes, Sí. La Andrés Bello es del Congreso. Es entonces. el Congreso, perfecto. Ahí tenemos una noticia importante para que la gente sepa, los vamos a invitar, bueno, Natacha nos va a invitar. Para empezar un poco, Natacha, cuéntame cómo un kinesiólogo llega a salud mental, cómo llegaste al hospital psiquiátrico, porque habitualmente se asocia al kinesiólogo con rehabilitación física exclusivamente. ¿Cómo es ese link? Sí, cuando llegué al hospital psiquiátrico me di cuenta que habían pacientes con mucha discapacidad física, psíquica, sensorial, en salud mental, o sea, no solamente en esa área, sino que también abarcaba un amplio rango de capacidades que tenían que desarrollar a través de la actividad física, Claro. ¿verdad? A través de la atención individual o atención grupal. Y de a poco se fue dando importancia a este rol del kinesiólogo, así lo vio el hospital y después se fue contratando a otra kinesióloga y así, o en campaña de invierno, porque era muy importante. Pero también me di cuenta que era una especialidad, ¿verdad? Porque cuando me preguntaban, ¿qué especialidad haces tú? Podría ser un poco cercano a neuro, a geriatría, etcétera. Pero me di cuenta que tenía que saber más, investigar y ver si esto se podía desarrollar. Y ahí me di cuenta que existía la kinesiología en salud mental. Así que ahí fue cambiando todo esto y fuimos formando de a poquito un grupo de interés. Con poquitos kinesiólogos, éramos 5. Nada, en un Súper comienzo, sí. Claro, recibíamos estudiantes también y les decía, esto es una especialidad. Y también decían, sí, esto se debería enseñar en pregrado. Y el 2020, justo en época de pandemia, ahí formamos la Sociedad Científica Chilena de Kinesiología en Salud Mental. 5 años, es muy reciente entonces. Claro, y justamente en esa época la salud mental empezó a cobrar harta relevancia, Sí. ¿verdad? Y había muchas preguntas también de parte de kinesiólogos, qué pasaba con pacientes que tenían ansiedad, depresión, etcétera, y ellos los tenían que atender. Así que tuvimos afortunadamente el aval del Colegio de Kinesiólogos, que avala esta sociedad, la Asociación Americana de Fisioterapia en Salud Mental y la Organización Mundial de Fisioterapia en Salud Mental, que se llama IOPTMH. No, una sigla extraña. Muy extraña. A mí me costó también aprender. Pero con todo ese apoyo y con toda esa información que empezamos a obtener desde afuera, también de Latinoamérica, el apoyo de México, de Elisa Galvez, una gran fisioterapeuta, vimos que había interés a nivel nacional, es decir, primero 40 socios y así, 6.000 seguidores en Instagram. Entonces nos empezó a ir súper bien con eso. Perfecto. Y de ahí de a poquito. Bien. ¿Hay formación para los kinesiólogos en salud mental en nuestro país? Actualmente hay muy poco, muy poquito. Por ejemplo, diplomados no hay. Yo sé que está en curso el realizar diplomado en distintas universidades, ahora sí hay más interés. Pero en el caso mío, que no había ningún diplomado, hice un diplomado internacional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy interesante, justamente México está muy desarrollado, ellos se han preocupado de tener profesores a nivel internacional en distintas áreas y ahí te das cuenta que esto abarca la psicomotricidad, el ejercicio aeróbico, la conciencia corporal, técnicas de VIVAT o conciencia corporal basal,
y otras áreas que tienen movimiento, pero que están guiados por el kinesiólogo en salud mental, que puede ser yoga, tai chi, Sí. etcétera. Harto entonces es como un terreno que está ahí pronto a ser descubierto o visualizado. Claro, así es, como una especialidad emergente en Chile. Al menos en Chile. En Chile En sí, Chile. pero que existe hace muchos años en países nórdicos, en España, y donde ya el kinesiólogo puede intervenir directamente en la patología de salud mental y es derivado por el psiquiatra, por ejemplo. Entonces eso falta acá en Chile, especializarnos, formarnos, para poder disminuir esta brecha de la Sí. atención de salud mental. Sí. Pero para eso tenemos que formarnos, tenemos que intervenir en docencia, investigación y en la clínica, que son los 3 pilares fundamentales para el desarrollo de una especialidad. Exacto. ¿Y En cómo ha eso. sido la recepción en el hospital? Porque tú estás en un hospital ícono, tuvimos la suerte de trabajar juntos y ha ido cambiando así el psiquiatra, el equipo de trabajo, las mismas familias. ¿Han como valorado el rol del kinesiólogo dentro de ese espacio, Nata? Yo por lo que he investigado desde los años 80 que el kinesiólogo trabaja en el hospital psiquiátrico El Peral. Entonces entrevisté a algunas personas, una kinesióloga que está en Estados Unidos, me contaba que había muchos pacientes, 40.000, o sea, era una cosa, o sea, no, perdón, 2.000 o más, y ellos trabajaban como en grupo todos, no había Ya. una atención individual, era muy difícil. Luego otro kinesiólogo trabajó mucho en la integración sensorial, ¿verdad? Para dar respuesta a la conducta del paciente. Después se formó la unidad de medicina también, que era muy importante para la parte aguda, para trastornos de la marcha, ¿verdad? Trastornos de deglución que Sí. nosotros vimos tanto. Que lo tuvimos que trabajar en conjunto, claro. Exacto, y ahí tú plantaste esa semillita en el hospital de la necesidad del fonoaudiólogo y el trabajo en conjunto con el kinesiólogo, ¿verdad? Para disminuir las neumonias aspirativas y ahora ya hay 2 fonoaudiólogas, entonces efectivamente eso ha ido cambiando, el equipo multidisciplinario se ha ido ampliando y para el psiquiatra eso es fundamental. Y así, en lo que he podido aportar actualmente en que se desarrolle esta especialidad lo más que sea, lo más posible, todavía no está como especialidad, o sea, como tal. Necesitamos avanzar en muchas cosas todavía, en formación, en la generación de congresos, etc. Pero hacia allá va. Sí. Lo Entonces, importante que va, ya tomó como el rumbo hacia esa línea. claro, a medida que avanzan las técnicas, entonces mejor la atención y si tú puedes eso complementarlo con evidencia científica, ya el equipo entonces va tomando en serio el tema y el beneficio final para el paciente. Sí, Esa es la idea. totalmente. Bueno, ahí después te vamos a contar que nos cuentes al final de nuestra conversación tu experiencia, cómo ha sido este camino, porque siempre abrir caminos nuevos tiene cosas bonitas y otras cosas no tan bonitas, pero hay que atreverse, Sí. ¿ya? Así que yo creo que una invitación también, bueno, tú haces docencia a tus estudiantes y a todos los estudiantes de kine que de repente dicen, hoy, ¿qué puedo hacer? Aquí tenemos ya una precursora de nuevas instancias. Gracias. Te hago una pregunta en relación a todo esto. ¿Cuál es la importancia de la actividad física en el bienestar de las personas, Natacha? Pensando así como en toda la trayectoria de vida, en niños, en personas adultas, en personas mayores. Sí, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a tener más socios de regiones sobre Ujú. todo, es que esto incluía todo el ciclo vital. Entonces, en el niño la psicomotricidad es súper importante y ojalá existiera en todas las escuelas kinesiólogos, eh, incluso clases de danza Sí. para los niños, porque se ha visto que mejora el aprendizaje, lo social, todo lo que tiene que ver con el bienestar, que este estado óptimo a nivel físico, mental, emocional, social, lo da la actividad física. Y la actividad física tiene un abanico de cosas que puede ser la psicomotricidad, por ejemplo, como te decía, el ejercicio aeróbico o la conciencia corporal. Todo eso va en beneficio de la salud mental. Ahí podemos ver la parte como más científica y tratar de explicarlo en palabras
para que la gente lo simple, entienda, ¿verdad? claro. Sí, para divulgar bien Ujú. toda esta información. Eh, y yo me acuerdo que cuando recién empecé a trabajar, aprendí en mi universidad, en la UMCE, em, la psicomotricidad en las salas entretenidas en los colegios. Entonces ahí ellos podían jugar, tú tienes algunas reglas obviamente de convivencia, em, y los niños, a pesar de estar en un colegio muy vulnerable, eh, mejoraban su aprendizaje en el aula. Y eso lo reportaba la profesora, por ejemplo. Claro. Se están portando mejor en la casa, están jugando con los cojines, armando casitas en la casa, mi hija se comunica más, no le raya el cuaderno a los compañeros, etcétera. Entonces eso debería estar en los colegios porque en el fondo va a formar el cerebro de ese niño a cómo es cuando sea adulto. Entonces le va a dar más resiliencia, mejores tomas de decisiones, aumenta el compañerismo también, disminuye las Exacto. peleas, el bullying. O sea, el Estado se ahorraría mucho en salud Sí, mental sí. si se implementara ese tipo de actividades en los niños, por ejemplo. ¿Y has visto eso? ¿Has visto algunos cambios digamos, la trayectoria? ¿Has visto que los colegios están como más receptivos? Porque uno conversando se da cuenta que, claro, el kinesiólogo que antes era como limitado a la rehabilitación física, ahora está entrando a colegios como entra el terapeuta, como entra el fono, como entra la psicopedagoga, como entran la profesora de yoga. Como que se ha abierto la sensación. No sé Sí. cómo lo has visto tú, Sí, Natacha. generalmente cuando ya se empiezan a ver resultados positivos, entonces como que ya se amplía, Mm, ¿cierto? El equipo multidisciplinario y transdisciplinario, claro. ¿cierto? Con educación, con la salud, y cuando tú juntas esas dos áreas, los resultados siempre van a ser positivos. Y ahí podemos tener mayor prevención, promoción en estilos de vida saludable también y mejor rendimiento académico a la larga. Exacto. Y avanzando, vimos los niños, ¿qué pasa con la persona, con el adolescente, con todos estos problemas que tenemos de consumo, del uso extensivo de dispositivos y de la persona mayor, que también es un espacio donde cae la soledad y un montón de otros factores? ¿Qué has visto tú ahí, Natacha? Así es. Bueno, si logramos entonces tener bienestar cuando éramos niños, con todas estas intervenciones, ojalá seguir cuidando eso, ¿verdad? Este cerebro sano. Ujú. Entonces ahí hay que prevenir el consumo de drogas, por ejemplo, porque se ve, bueno, recibimos nosotros pacientes en el hospital que consumen justamente en la adolescencia y los resultados sabemos que no son positivos, No, ¿verdad? Y ahí ya es un poco tarde quizá, o sea, pues se pueden hacer muchas cosas, pero son personas que ya han perdido su familia, su trabajo, etcétera, por no tener un ambiente favorable, porque cuando hablamos de bienestar también se habla de un ambiente favorable para poder realizar esas actividades que nos ayudan en nuestra salud física y mental. Entonces ya prevenir el consumo de droga a través de la actividad física, el deporte, el baile, etcétera, ya es favorable, ¿verdad? Entonces también deberían haber actividades para las personas o los adolescentes que eligen no consumir, sí. ¿verdad? Porque a veces se quedan más solitos, Mm, porque no pueden socializar, porque socializar es fumar, etcétera, y todo sí, lo que conlleva. exacto. Entonces también trabajar eso porque a veces lo compensan con las redes sociales, con el celular, con el computador. Y bueno, si ya no hay otra, ojalá que sea para algo constructivo, para páginas de conocimiento, de algo que le interese. Ahora hay mucha información, eh, pero no algo que le genere más miedo, más aislamiento, etc. Ahí te voy a interrumpir un poquito, porque, claro, el tema de las redes sociales es un gran tema, Mm, pero podemos ocupar desde la actividad física la red social como una herramienta, mm. porque uno ve, no sé, clases, cosas que se hacen en línea, porque como que se ha demonizado mucho a veces esa temática. No sé qué opinas tú ahí. Nosotros ahí en nuestro rol de padre también Ah, hemos vivido un ¿cierto? poco eso. Exacto. Sí, sí, ojalá sea para algo constructivo y al final te pueda motivar a hacer actividad física al aire libre, obviamente, porque genera mucho más neurogénesis cerebral en el hipocampo, ojalá con más gente, Sí. eso es lo óptimo para este bienestar, Ujú. ¿cierto?
Pero bueno, si no se puede por X razón o es un periodo en que el adolescente o el niño está en eso, que sea para algo productivo, como dices tú, para seguir una rutina de actividad física, ojalá complementarla con una buena alimentación y que sea guiado por los padres. En el fondo, un poco enseñarle a los niños o a los adolescentes a que vean páginas que estén validadas científicamente. Claro. Lo mismo yo presento en estilos de vida saludable allá en el hospital a los pacientes, em, cosas de neurociencia, pero en palabras simples, ¿ya? Y les gusta, Sí, porque uno, si no subestima, tiene buenos resultados. sí. Y te dicen, sí, yo he visto estos videos, no sabía cómo se llamaba, que se llamaba Nazaret Castellano, la neurocientífica, pero esto me ha ayudado mucho. Entonces trato de enseñarles que están estos videos o estas páginas y una búsqueda responsable. Exacto, exacto. Y en el caso de Ayuda mucho. de las personas mayores, que también están muy afectadas por todo lo que significa salud mental, ¿cómo podemos hacer ahí? Claro, hay más programas, las municipalidades tienen estos centros de adultos mayores, están como más abiertos, pero para lo cotidiano, Natacha, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es como la sugerencia para ellos? Sí, la sugerencia es que, bueno, el adulto mayor le encanta cuando alguien lo ayuda a hacer actividad física, Sí. ¿cierto? Es como, tengo más tiempo, quiero pasarlo bien. Sí, sí. Y eso no tiene nada de malo, ¿ah? Nada de malo, al contrario, sí. Hay que aprovecharlo. Somos como culposos, así como, no, 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 ¿cómo lo voy a pasar bien? Qué pobre de mí. No, tengo que estar trabajando Sí, todavía. exacto. Entonces, en ese sentido, tiene que relajarse, tiene que sentir que es algo positivo, que le va a hacer bien, que le va a ayudar a su memoria, a su condición física, a ser menos dependiente. Y me acuerdo cuando en un CEFAM, cuando estaba como interna, entonces la profesora ganó un proyecto con los adultos mayores o personas mayores, que es más correcto, y hicimos clases de tango, de rock and roll, de vals, y sin que yo les diga nada, cuando llegó la hora de la presentación, como a la directora del CEPAM parece, llegaron todos súper arreglados, así como, saqué este vestido que no usaba de no sé cuándo en el closet, y estaban felices, o sea, era una cosa que ellos agradecían, que les gustaba, y que no era algo forzado, ¿verdad? Porque no a todos les gusta quizá la educación física como tal, al adulto mayor a veces no le gusta mucho, porque piensan que se va a notar que no tienen tanta flexibilidad a lo mejor Sí, o tanta rapidez, ¿no? Entonces al bailar es como que no se dan cuenta que están haciendo actividad física y lo disfrutan mucho y le trae recuerdos. exacto, Entonces exacto. apelar al recuerdo Mm. y a pasarlo bien. Es importante lo que tú dices, porque la gente tiende a asociar actividad física con una actividad deportiva. Ya, voy a correr la maratón de 42 kilómetros, voy a subir farellones, ¿ya? Y no es eso, no es eso, ¿ya? Exacto, Pareciera que una actividad como de bajo impacto y que genere toda esta situación de bienestar emocional, psicológico y físico. exacto, como que incluye todo. Exacto, Sí. sí. Sí, la actividad física es todo lo que requiera como un gasto energético, ¿verdad? Y que el ejercicio físico está dentro de la actividad física. Y el ejercicio físico es eso como más repetitivo, ¿verdad? Más como, como más calculado, Ujú. ¿cierto? Pero la actividad física incluye todo. Perfecto, perfecto. Qué buena esa distinción entre ejercicio físico y actividad física. Entonces aquí tenemos que promover la actividad física, ¿ya? Así es. Una caminata a una persona mayor, eso también entraría dentro de eso, ¿cierto? Claro, también si una persona mayor quiere empezar a hacer actividad física, se recomiendan caminatas, salir al aire libre, todo eso es positivo, de todas maneras, porque ya produce un gasto energético favorable para su cuerpo, para su mente. O sea, eso ya, incluso las caminatas, 30 minutos, etcétera, pueden disminuir la depresión Sí. en cierto porcentaje, como un 20%. Bueno, y los riesgos de caída también, que ahí Ah, sí, sí, que también es otro tema. es otro gran tema ahí, que la actividad física. Súper claro, Natacha. Ya, te hago una segunda pregunta, ¿ya? ¿Qué relación, ya que estamos hablando así como
actividad física o ejercicio físico y salud mental. ¿Qué relación existe entre la actividad física, ahora lo voy a hacer más técnico, el ejercicio Muy bien. físico y la salud mental? Ya, esa es una excelente pregunta, me encanta, porque mente y cuerpo son uno solo, Exacto. ¿verdad? Entonces se ha estudiado que no solamente el ejercicio físico libera endorfinas, ¿cierto? Que nos produce mucha felicidad, bienestar, mejora el ánimo, sino que también ayuda, bueno, eso también es para otro tema, a la microbiota intestinal, que también lo podemos ver después. Sí, de hecho una nutricionista que vino, uno de los primeros capítulos de la primera temporada, para que lo vean, ya habló justamente de la microbiótica y las relaciones con autismo, con celíaco, muchos factores ahí, claro, suena como muy técnico, ya, Ujú, pero no, por pero favor, no, expláyate claro. nomás, sí, Ah, ya. tenemos ahí tiempo para que la gente vaya conociendo. Ok, bueno, la mayor parte de la serotonina, más del 90% se puede generar a través de la microbiota. Eso también se lo enseño a los estudiantes. Les digo que no solamente todo está en el cerebro, sino que lo que pasa en nuestro cuerpo también puede influir en el cerebro. Si tienes una diversidad en tu flora intestinal, el sistema inmune se potencia mucho más. Y en este eje microbiota intestino-cerebro también puede impactar en la salud mental, Exacto. porque cuando hay mucho estrés o estrés crónico, hay células inmunes periféricas que se activan, producen inflamación. Cuando hay disbiosis o pasa esto al cerebro, desde el intestino, barrera hematoencefálica, Sí, eh, produce inflamación también a nivel cerebral. Eso puede llegar a astrocitos, a la glía, que en el fondo ayudan a las neuronas, y puede provocar inflamación y comportamientos similares a la depresión. Bueno, eso es como para que se imaginen así como toda esta vía. Y el ejercicio justamente ayuda como a todo lo contrario, ¿verdad? Porque va a hacer que disminuyan algunas citoquinas proinflamatorias, pero ya no vamos a entrar en tanto detalle para no enredar tanto. Pero, por ejemplo, si en una depresión endógena aumenta la interleuquina 6, el ejercicio como que la disminuye, cosas así. Entonces ayuda a nuestro sistema inmune, ayuda a que nos enfermemos menos, por lo tanto, y previene la depresión o la ansiedad, porque está justamente influyendo en nuestro cerebro, la actividad física. Y hay otro factor importante, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, mm, que es como un fertilizante sí, neuronal, sí, o yo digo que es como agüita para las sí, plantitas, sí, em, que cuando tú realizas actividad física, ¿cierto? Que aumenta la circulación sanguínea, aumenta el oxígeno y los nutrientes en tu cuerpo y en tu cerebro, eso da pie a que aumente el BDNF, por ejemplo. Entonces, obviamente eso disminuye la atrofia, o sea, aumenta la neurogénesis, y no queremos que por un problema de salud mental nuestro cerebro se empiece a afectar, ¿verdad? Entonces el BDNF como que ayuda a que eso no ocurra tanto. mm. Y ahí siempre estamos hablando de actividad física no competitiva, para que la gente no Ah, por crea que, supuesto. claro, porque ese es como el concepto, lo que estamos diciendo es estos factores que ayudan o factores que no ayudan, digamos, pero necesitamos un ejercicio, como decías tú, esos 30 minutos, un ratito en la escaladora, a lo mejor, Claro. nadar, va a depender un poco también de los recursos, sí, Ciclismo, sí, de los claro, recursos, claro. Es un ejercicio aeróbico de moderada intensidad que tiene que ser dosificado y como un medicamento, ¿verdad? Y por eso que hay que estudiar esto, porque el kinesiólogo de salud mental puede dosificar eso, por ejemplo, estudiar primero las características del paciente y que sea de forma cuidadosa y como un medicamento más, o como un complemento a los medicamentos, y a futuro ojalá que se disminuyan los medicamentos, pero eso ya falta todavía
¿Y hay una dosis mínima, Natacha, en relación a eso? Una cantidad mínima que es sugerente. Yo sé que cada persona te pone un desafío distinto porque hay variables que son personales, pero hay una sugerencia mínima de que usted haga, no sé, 3 veces, 4 veces a la semana una actividad física, como decías tú, entre un 60 y un 70, que dure 40 minutos, media hora. ¿Podemos dar como ese consejo a las personas? Ajá, claro, según la OMS, ojalá sean 150 minutos a la semana de intensidad moderada, Mm. ¿verdad? O 75 minutos, pero de intensidad más vigorosa, y 3 veces por semana. Eh, o sea, en 75 minutos un poquito menos, perdón. Ya. Eh, Porque el sedentarismo es como 1,5 METs, que eso es un equivalente metabólico, pero si es menos de 30 minutos a la semana es sedentario. Perfecto. Ese es como el Entonces indicador. es el indicador y ojalá tú hagas 150 minutos de intensidad moderada a la semana. Ok, y Ahí lo vas dividiendo, que lo puede 50, dividir, claro. 50, claro. La idea no es que Lunes, haga miércoles, 150 un viernes, solo día. un solo día, porque ahí se va a lesionar y va a ir al kinesiólogo por otra cosa. Claro, Perfecto, entonces ese sería como el proceso. claro, eso es lo que la OMS Promueve. recomienda para no tener una vida tan sedentaria. Perfecto, perfecto. No, muy, muy importante eso que dice, cómo funciona como un factor de protección en realidad. La gente, yo creo que no es consciente de ese hecho, ¿ya? De ahí la relevancia de tenerte aquí, que claro, es difícil sacar los términos técnicos, pero yo creo que queda muy claro con el ejemplo que diste de la agüita, ¿ya? Te hago otra pregunta, Natacha, ¿eh? ¿Existen evidencias, y un poco lo que estábamos hablando, respecto al impacto de la actividad física y la salud mental de las personas? Tú ya estabas diciendo algo de la OMS, pero hay evidencia, o desde tu empiria, desde lo que tú has visto, de compañeros, de historias más cotidianas. Yo sé que hay mucha información en papers de alto impacto, pero desde la cotidianeidad, desde tu praxis, ¿qué has visto? Sí hay beneficios porque ayuda a mejorar la autoestima, bueno, previene enfermedades cardiovasculares también y, y en general cada vez que estoy con un grupo y empiezo a hacer actividad física, hay una cohesión de grupo, hay menos conflictos también entre ellos, y eso lo he visto incluso cuando hacía expresión corporal, por ejemplo, en kinesiología se armó un grupo súper lindo, como que había más compañerismo. Lo mismo en el hospital, si un hospital psiquiátrico tiene actividad física en su grupo, va a tener menos conflictos también entre los pacientes, y así, o sea, como que en general yo he visto buenos resultados y, y aunque la evidencia es limitada, se ha visto beneficios en ejercicio aeróbico y en terapia Vivat, que es de conciencia corporal basal, porque también al liberar endorfina y disminuye el dolor, eso también genera bienestar en la persona. Ese es un gran tema, el tema del dolor. Conversábamos antes de entrar acá de ese trabajo. ¿Cómo ha sido ese vínculo? Voy a hacer un poquito, me voy a salir un poco Ya, del tema de salud sí, está mental, bien, está bien, está bien. pero el tema del dolor es algo que acompaña a muchas personas, el dolor crónico sobre todo, que terminas con estos parches de morfina, ya, y consumiendo una cantidad de medicamentos que te quitan el dolor, pero te daña el estómago. ¿Cómo ha sido tu experiencia o qué sabes de eso, de la actividad física y el dolor también? Bueno, a través de la actividad física se pueden liberar opioides endógenos, que son las endorfinas, porque están las dinorfinas, endorfinas, eh, y eso produce como un analgésico natural, ¿verdad? Que va hacia tu cuerpo. Y eso se puede enseñar a través de educación en ciencias del dolor a personas con fibromialgia. Y cuando entienden que el dolor existe, que no es algo que se imaginaron o que está en su cabeza, ya eso les causa mucha tranquilidad. Si eso se suma a la terapia del psicólogo, ¿verdad? Y del psiquiatra, los resultados son muy favorables en la disminución del dolor. Entonces, no necesariamente tiene que ser con un analgésico, sino que de forma multidisciplinaria, porque el dolor es una experiencia, como decían Sí, en un podcast, sí. ¿verdad? Entonces se tiene que ver de manera multidisciplinaria porque es multifactorial.
y con eso tienes mejores resultados. Y la educación en ciencias del dolor tiene que ver con eso, es decir, quizás tú estás sintiendo mucho dolor porque hay una hipersensibilidad sensorial que hace que tu cuerpo, al tacto, por ejemplo, o frente a cualquier estímulo que no debería causar dolor como naturalmente, la persona siente dolor. Pero eso tiene un componente científico, una respuesta, ¿verdad? Que antes a lo mejor se mostraba una imagen, una radiografía, y le decían, usted no tiene nada estructural, entonces usted no debería tener dolor. Claro, exacto. Y la persona queda así como, ¿cómo puedo producirlo yo? Oh, no puede ser, ¿qué tengo? Y es difícil explicarlo a la familia también. Entonces, el hecho de que la persona lo entienda ya permite quizás no una mejoría completa, ¿verdad? Pero sí disminuir el dolor y enseñarle. Existen estos analgésicos naturales que te pueden ayudar, pero para eso tiene que tener una guía donde quizás queremos activar un poquito más el sistema parasimpático que nos ayuda como a estar más tranquilo, ver si tolera el masaje, los ejercicios, tratar de que no sienta tanto mareo, etc. Ahí hay un montón de intervenciones que se pueden hacer, pero es súper importante validar el dolor, Sí. decirle que efectivamente tú le crees como terapeuta, que tú lo vas a ayudar. Y que esté de acuerdo todo el equipo multidisciplinario, porque un poquito que se desvíe de eso es complejo. Sí, sí. Tenemos que estar de acuerdo, validar el dolor, educar a la familia, y con eso ya tenemos mucho ganado. Sí. Bueno, y es una experiencia subjetiva, como decía Matías en nuestra Así. primera temporada, y te afecta a tu calidad de vida, y te Así. lleva a afectaciones de ese tipo, ¿no? Bueno, hemos compartido algunos usuarios que llegan producto de eso, con ideaciones suicidas, con otras situaciones, porque se vuelve algo insoportable. Entonces, muy complejo, ¿no? Un gran tema. Sí, vamos a dejarlo ahí pendiente, porque también lo que significa las amputaciones y ese otro proceso ahí. Sí. Sí, no sé si has tenido alguna experiencia por ahí, Natacha, con amputaciones. ¿Ya? El dolor fantasma. El dolor fantasma. Claro, que se enseña al paciente, bueno, se le explica también de qué se trata para que no se asuste, como el tacto es muy importante también, cómo generar sensación de tacto, y eso cambia la sensación de dolor, pero bueno, ahí también da para otro Sí. tema. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo en algún momento. Te hago otra pregunta, Natacha, ¿ya? ¿Existen algunas contraindicaciones, ¿ya?, entre la actividad física y el uso de psicofármacos en personas en general, pensando en salud mental, ¿ya? Dado que el psicofármaco es como la gran herramienta, y no lo estoy demonizando, ¿ah? No, para nada. Tuvimos acá un psiquiatra en el primer capítulo de esta temporada, y él hablaba que no basta, y él hizo ese disclaimer, digamos. Dijo, no, esto es una herramienta, pero necesitamos estas otras patitas de la mesa, ¿ya? ¡Qué bien! Claro, porque a veces el ejercicio puede potenciar la acción de algunos fármacos, porque al actuar en el BDNF, de nuevo, como el BDNF también ayuda a mecanismos que tienen que ver con la serotonina, y para la depresión a veces se usan estos inhibidores de la recaptación de serotonina, Sí, que actúan justo en esa vía, es como su diana, así como Sí. su objetivo, ¡pum! Entonces, si además con el ejercicio físico estamos aumentando el BDNF, podemos aumentar la acción de ese fármaco. Pero claro, como tú bien dices, hay otros que pueden aumentar el intervalo QT, ya que eso tiene que ver con el corazón. Sí. No sé cómo se puede explicar. Expliquémoslo en simple. Claro, es como está el ventrículo del corazón que quiere activarse, pero si eso se prolonga, ¿verdad? Puede dar, o sea, no sé cómo, rítmicamente a lo mejor se cambia, Sí. puede provocar arritmia, o sea, como que el corazón... Como que no sigue esa pausa habitual que ellos tienen. Exacto, Sí. claro. Entonces, al producir riesgo de arritmia, ya ahí puede haber una contraindicación, ¿verdad? Entonces, con eso hay que tener cuidado, hay que revisar qué fármaco está tomando el paciente, y según eso hacer una programación de actividad física individualizada.
cada paciente es distinto, entonces según eso va a ser la dosificación y ahí volvemos a que es como un medicamento, Sí. que tiene que estar bien dosificado según las características del paciente. O si tiene una diabetes no controlada, ¿verdad? Sí, también. Ahí podemos tener una hipoglicemia importante que puede poner en riesgo al paciente. Y otra cosa importante, el riesgo de caída. Claro, ahí es importante medir el equilibrio estático, dinámico, etc. Para una buena prescripción de actividad física, a lo mejor tienes que hacer, por suerte que existe la actividad física adaptada. Sí. Entonces puede ser en silla, puede ser de otra manera. El tema es que no se quede sin hacer actividad física. Sí, yo creo que eso es importante. Como hablas tú, bueno, hay muchos medicamentos que además provocan un mayor nivel de sedación, algunas benzodiazepinas por ahí, pérdidas de equilibrio, desajustes a nivel de presión, entonces... Sí, eso hay que estar muy Sí. atento, sobre todo si tiene un grupo heterogéneo, donde no todos están como en la misma situación, de no hacer muchos saltos, por ejemplo, o movimientos de cabeza. Claro, contra gravedad. Contra gravedad, o sea, hay que tener cuidado con eso y respetar la condición de salud del paciente. Y también yo le digo a los pacientes, quizás hay algunos que les cuesta más que a otros, entonces vamos a respetar su ritmo, vamos a respetar lo que él puede hacer, porque en la vida nos encontramos con personas, ¿verdad? Muy diversas, pues, sí. Claro, con diversas capacidades, entonces eso se tiene que respetar. Ahí aprovechamos de hacer educación. ¿Y qué opinas ahí? Porque claro, el uso de algunos psicofármacos genera como tejido adiposo, generan adipositos. Y se está usando, por lo menos lo que yo he visto actualmente, muy masivamente los Ozempic y ese tipo de cosas para generar eso, dejando de lado la actividad física. ¿Cuál ha sido cuál es tu visión en relación a eso, Natacha? Porque claro, la gente tiende a tener esta guatita clásica del medicamento muchas veces, para que la gente lo entienda, pero dejó la actividad física y quiere bajar de peso y a veces tiene estos atracones. ¡Ay, sí! Súper importante. El tema de los trastornos de la alimentación y la ingesta. Sí. Muy interesante lo que decía Michael Probst, que fue el que inició la kinesiología en salud mental, que fue presidente de la IOPTMH. Él decía que ojalá el objetivo para el paciente no sea, en buen chileno, bajar la guata. Sí, para que se entienda. Además que si no resulta, ¡oh! Entonces él lo planteaba de una manera muy interesante, que era respecto a la imagen corporal y a la percepción del cuerpo. Entonces esa era la idea. Y a través de ejercicios quizás no tan vigorosos, ¿verdad? Que tengan que ver con la conciencia corporal, primero. Sí. Y de ahí la actividad física propiamente tal. Pero al principio es como escuchar al cuerpo, que a mí me hace mucho sentido porque primero estudié danza y siempre se hablaba de escuchar al cuerpo, ¿verdad? Sí. Y como que cuando eso científicamente uno lo dice, no, la gente lo invalida, así ¿cómo va a escuchar al cuerpo? ¿Dónde está la boca del cuerpo, claro? Entonces, es así, y cuando la persona lo empieza a experimentar, lo entiende. Entonces, quizá el medicamento tiene ese efecto adverso que nosotros no vamos a poder revertir rápidamente, pero sí animar al paciente y ahí tiene mucho que ver la relación terapéutica, el vínculo, para que adhiera a la actividad física, porque va a tender a desmotivarse, a no ver resultados, a decir esto es por el medicamento, etc. Entonces nosotros podemos verlo desde otro punto de vista, ¿verdad? Para que el paciente entienda que la actividad física le va a ayudar también a su salud mental. Y ahí cambia, porque me decía una paciente el otro día, a mí me daba lata hacer ejercicio, pero no sabía que ayudaba a la salud mental. Entonces, como que lo está pensando. ¿Te fijas que cambia el foco? Tú diste una clave muy importante, que es hacerlo en grupo. Así. Sí, creo que eso es muy importante, el como resonar con el otro. Pareciera que como cuando nos acompañamos en el sufrimiento, así como las cosas coloquiales, claro, no me gustaba esto, pero me doy cuenta que me sirve. Porque el hacerlo solo requiere como una mente más sólida en términos de la rigurosidad.
pero el Así es. grupo parece que te sostiene, ¿ya? Sí, sí, me encanta eso que Mm, dices porque existe, bueno, la teoría como del grupo, sí, ¿verdad? De la universalidad, de la empatía, del altruismo. Entonces, si tú generas una actividad grupal en un espacio seguro y de aprendizaje, donde no vas a juzgar a las personas por cómo se mueven, ¿verdad? Empieza entonces a atreverse de a poco. Ya había pacientes que empezaban sin hacer nada porque les daba vergüenza, porque pensaban que le iban a decir algo, a corregir, que claro. lata, a pasar al frente y a él mostrar su ejercicio. Y todos lo seguimos. Entonces, súper entretenido y efectivamente ayuda a la autoestima, a perder el miedo a moverse, Sí, que es la idea. Yo creo que claro, existe el deporte o la danza que es profesionalizado, que hay mucha corrección, ¿verdad? Y esto tiene que ser perfecto para lograr el objetivo, pero también existe esta actividad donde nadie va a juzgar al otro, exacto. no hay correcciones, y eso es como un factor común de todas las terapias del movimiento, según lo que yo he visto. Sí. Como que dicen, escucha tu cuerpo, siente el peso del cuerpo, movimiento fluido. No hay como una técnica que tú tengas que hacer. Sí. Entonces salir de eso ya, qué bueno. Te saca ese peso, Sí, sí, te saca el peso del número, del registro, sí, que a veces es medio de, agobiante. agobia Mm, totalmente, la gente no se atreve. sí. Hay una frase que se me ocurrió, que tenía que ver cuando estaba pensando en todo esto, que es regresar al cuerpo permite comunicar un lenguaje universal que es el movimiento. Mira qué bonita. ¿Ah? ¿Sí? La vamos a dejar ahí, la vamos a dejar, no, nos gustó, me gustó. Te la voy a copiar para Ah, algunas clases, así que voy a ok, poner ya, Natacha Ose 2025. ok, sí, está bien. Te hago otra pregunta. En relación ahora como a las políticas de salud y todo, ¿contamos en Chile con programas de actividad física que permitan promover esta salud mental, este bienestar en las personas? ¿Tenemos algo de gratuidad? ¿Tenemos algo donde la gente pueda ir? ¿Hay conciencia en Chile de esto? Yo creo que falta todavía, No. sí, falta harto, pero hay programas como Elige Vivir Sano, Sí, que a lo mejor se podría seguir desarrollando más en el área psicomotora, sobre todo en los niños, porque eso ayuda a prevenir a futuro, ¿verdad? Situaciones o patologías en salud mental. Pero falta, como te decía, ojalá los colegios tengan kinesiólogos en esta área de psicomotricidad o áreas artísticas para que los niños estén pensando en ese tipo de actividades, ¿verdad? Y no en esto como que habíamos conversado sí, antes, que es más complejo, ya sea, bueno, pantallas o o mucho consumo, consumo, ¿verdad? exacto. Esas políticas yo encuentro que son favorables y le ahorrarían bastante inversión de dinero para ya cuando está la patología. Claro, sí, Em, También hay temas que yo creo que falta ver un poco más de que en la adolescencia, por ejemplo, las personas están con más información en internet y quizá desarrollando cuál es su orientación sexual y todo sí, eso, que es también, súper sí, importante, sí, se tiene que ver desde la salud física y mental. Y de repente la actividad física está muy dicotómica, o sea, como hombre-mujer. Y yo pensaba, bueno, ¿qué pasa con las personas trans? sí. Que a lo mejor sí quieren participar, pero les cuesta porque recién están entendiendo lo que pasa, Están ¿verdad? definiendo su orientación. Sí. Mira Claro, qué buen tema ese, tienes toda la razón, porque se sigue viendo como el rugby para los hombres, digámoslo así, estoy haciendo una caricatura, y la danza Está- para las mujeres. Pero yo no quiero que mi hijo haga danza porque o entran los imagínate, prejuicios, claro. así es, claro. Bueno, por lo menos que tuve una educación artística y era mucho más libre. A mí me encantó tener eso. Y el hecho de que cuando era niña y dije quiero ser bailarina y tener ese apoyo también fue súper importante porque ahí está lo que hablábamos de la actividad física, la socialización, tener conciencia del cuerpo, eh,
tenía profesoras que también, ahora entiendo lo que hacían, que era como escáner corporal o Sí, mindfulness, sí. y yo sentía que mi aprendizaje mejoraba también. O sea, ahora entiendo por qué, por todo lo que hemos hablado. Así que no es algo así nomás, Mm. digamos, como que hay que tener una intención hacia apoyar a esos niños que quieren actividad física. Claro, pero estamos al debe, así Sí. como política país, Ah, claro. estamos al debe. Eso es lo que ves tú, así que Fra- faltan más programas que sean de libre acceso para cualquiera. Sí, sí, de hecho los COSAM también debería promover la actividad física, que es un nivel más, no de atención primaria, ya más secundario, Sí, pero en atención primaria también y no solamente a nivel terciario. Y entiendo que la UTIRI, que es esta unidad de tratamiento integral y rehabilitación intensiva que existe en el hospital, es gratuita, es pública, pero quizás faltan más centros también a nivel sí. terciario que den esa oportunidad y que incluya la actividad física para acceso para más personas, supongo. Sí, sí. No, concuerdo plenamente contigo, Natacha, totalmente. Otra pregunta, ¿qué recomendación le podemos dar a las personas respecto a la necesidad de incluir su actividad física en la vida cotidiana? ¿Ya? Yo creo que han salido varias, pero así como que pongámosle un checklist para que la gente diga, ya, mira, sabes que esto, pero para el cotidiano, para la gente que a lo mejor no tiene plata para pagar un gimnasio, o le da lata, o dice, no, pero ¿para qué? Si estoy tan bien así, ¿ya? Y tú ya has mostrado con muchos datos y desde la experticia el impacto positivo que tiene eso. ¿Qué le podríamos decir? ¿Cuál sería así como la invitación? Eh, lo que hablábamos, por ejemplo, si el objetivo es disminuir de peso, es como algo muy estético. Sí, Y no ponerse expectativas tan altas y tan rápidamente para llegar a un modelo que vimos en internet o algo así, porque eso nos va a frustrar, a lo mejor nos va a hacer desistir de la idea. sí, En cambio, si lo veo como algo que va a mejorar mi cuerpo, pero también mi mente, mi concentración, atención, etcétera, quizás me va a animar más a tener mejores resultados y los voy a ver un poquito más pronto, ya con una actividad física regular, que puede tener que ver con algo que me gusta. Si me gusta caminar y que es barato, claro, ¿verdad? gratis, Es gratis, gratis, no necesito un gimnasio. Ver la cordillera como hasta ahora que está hermosa. hermosa. Em, o un trote suave, de a poquitito, más allá de la pichanga del fin de semana. Me golpeaste en el Oh, corazón. no, lo siento, sí, bueno, hágalo, hermano, no importa. Claro, pues evitando lesiones y todo lo que eso significa. Ya va a ser beneficioso que salir en grupo y al aire libre te va a ayudar a tu bienestar, ¿verdad? Físico, mental, social, emocional, que es lo que hablábamos al principio. Y mejor aún con una alimentación saludable. O sea, ir a la feria, comprar, si es que Sí, tiene una feria cerca, asequible, mejor. Y si lo puedes sumar a la atención plena o al mindfulness, que eso ya es otro tema también, va a estar mejorando significativamente tu cerebro, porque esas tres cosas ayudan a la neurogénesis del hipocampo, por ejemplo. El hipocampo se relaciona con la amígdala, que tiene que ver con las emociones, y que conversa con la corteza prefrontal. exacto. Entonces, si todo eso ya está estudiado neurocientíficamente, además del eje microbiota intestino-cerebro también, te va a estar ayudando de alguna manera. Entonces, que vean esos temas, que se animen a realizar actividad física, porque a tu cerebro le encanta el movimiento, le encanta socializar y que esto sea variado. A lo mejor también puede hacer caminata, otros días ciclismo, Mira, qué bueno dependiendo eso. de lo que tú estés, lo que puedas acceder. También no tiene por qué ser siempre lo mismo. Sí, tienes razón. Y te hago una pregunta porque ha sido una constante en todos los capítulos que hemos tenido del podcast. ¿Qué pasa? Y tuvimos la experiencia de trabajar en el hospital porque había una población. ¿Qué pasa con la población neurodivergente? ¿Qué pasa con autismo? ¿Qué pasa con discapacidad? ¿Qué pasa con cuadros genéticos? Que a veces uno no los visualiza. ¿M? ¿Qué pasa con el ejercicio físico ahí? ¿M?
Súper importante. Claro, lo que no se ve, a veces se piensa que no existe, Exacto. ¿verdad? Es como lo que hablábamos del dolor. Ay, no lo veo en la radiografía, no existe. No está. Y sí está. Hay temas como funcionales a veces que hay que ver clínicamente. Y en la neurodivergencia, que también es un gran tema, se ha visto en muchos estudios el tema de la microbiota también y Sí. cómo esto influye en nuestro cerebro. Al final es como una inflamación Sí. en general que tenemos que evitar de alguna manera a través de la alimentación y la actividad física. Incluso se habla de psicobióticos, que está de moda los probióticos y todo ese tema. Cuando tienen que ver con la salud mental, se habla de psicobióticos. Entonces, bueno, ahí nos vemos. Todo un tema ahí de la psiconutrición que también están hablando mucho las nutricionistas, sí. Claro. Entonces, de esa manera podemos ayudar a la gente promoviendo la actividad física y comprendiendo a personas que a lo mejor tienen una conducta que no entendemos, pero que tienen un soporte donde el ambiente tiene que ser favorable, donde tenemos que tener paciencia, empatía, preguntar a la persona cómo se siente, que nos pueda explicar de alguna manera, como esto que te decía de las imágenes, por ejemplo, ¿qué sientes tú para realizar actividad física? Le preguntaba a una paciente que estaba en cama y no quería levantarse, tenía mucho miedo. Decía como una montaña con rocas. Ok, yo más o menos le mostraba la imagen. ¿Será así? Oh, chuta. Ya, después, ¿cómo se siente? Ahora que ya está haciendo actividad física, bueno, me siento como en un lugar plano, en una llanura, o sea, como que el obstáculo ya se está alejando un poco, ¿verdad? Entonces, al verlo también le puede ayudar a la persona como a bajar ese miedo, esa ansiedad. Pero todo eso requiere mucha empatía, escucha activa, ¿verdad? Que es como realmente mostrar interés en el otro, o a veces no decir nada también, pero acompañar. Acompañar, sí. Que es como lo de terapias. Terapia netárapos, que es acompañar en realidad. Exacto. Y en el caso de la neurodivergencia también la integración es súper importante, y ahí volvemos al tema de la psicomotricidad, a través del juego, por ejemplo, y que la persona empieza a desarrollar sus sentidos a través del juego. Por eso siempre está todo vinculado al final, lo físico y lo mental. Es como un círculo. No sé por qué disociamos, como mente y cuerpo los tenemos como hipertrofiado la mente y como el cuerpo así como lo miramos en menos, ¿ya? Sí, es como... demasiado separado. Sí, pero es muy de Descartes, ya eso está como pasado. Hay que unirlo. Una última pregunta, Natacha. ¿Consideras que a nivel país le hemos dado la relevancia necesaria a la actividad física? ¿Consideras tú que las personas, y ahí ahora te hago una pregunta desde la kinesiología, ¿consideras que los kinesiólogos también han sido capaces de poner en evidencia, porque a lo mejor hay algo así como, chuta, nosotros tampoco hemos como puesto en el tapete esta temática? ¿Cómo lo ves así como desde la visión de nosotros como personas, de ustedes como los grandes promovedores de esta instancia? Claro, por ejemplo, se han hecho estudios en niños con obesidad de marcha, de su capacidad aeróbica, que se ha visto que ha disminuido mucho. O sea, que disminuye esa capacidad cuando tenemos presencia de obesidad en los niños. Entonces, el etiquetado yo creo que es algo que ha sido positivo, pero falta un poquito más. Entonces yo creo que también se han hecho estudios en general también de la prevención en depresión a través de la actividad física. Está avanzando harto, tiene que seguir avanzando. Entonces con datos, no solamente científicos, sino que tengan un impacto en la persona, porque al final eso es lo que le interesa a la población. Ya empieza a convencer un poco más que esto tiene que tener mayor relevancia a nivel de políticas públicas y llegar de alguna manera a la población. Exacto, exacto.
Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes para que nos cuentes ahí. Tú has sido precursora de esta temática, por eso para nosotros es un gusto tenerte acá y que cuentes un poco esta cruzada de la kinesiología en salud mental, ¿ya? Cuéntanos un poquitito qué estamos viendo ahí, cómo ha sido este recorrido. Ok, gracias por todo eso. Sí, bueno, en esta búsqueda de desarrollar una especialidad, ¿verdad? En Chile, junto a otros kinesiólogos también. Sí. Obviamente es todo un trabajo en equipo. Tuve la oportunidad de participar en un congreso de la IOPTMH, de la Organización Mundial de Fisioterapia y Salud Mental. No me pidas ese nombre, no. No, sí sé que es muy complicado, pero es un congreso mundial en Colombia, en Barranquilla, que se desarrolló en septiembre del año pasado. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a referentes, investigadores de todo el mundo que presentaron sus trabajos de investigación y fue muy interesante, una experiencia muy enriquecedora. Estuvo Chile ahí presente, incluso había una kinesióloga de Coyhaique que pudo ir, Mira. imagínate. Paulina Sedas. ¿Y cómo estuvo? Porque tú viste presentación, ¿y cómo estamos así como en el núcleo? ¿Estamos muy al debe? Sí, Tenía que preguntártelo, ¿ya? Todavía nos falta, Ya. sí, efectivamente. Pero justamente el presidente de la IOPTMH, cuando le preguntaron fisioterapeutas de Europa y de Asia, si existía la educación en fisioterapia y salud mental en Latinoamérica, por lo menos pudo nombrar a Chile. Ya. Por lo menos. Entramos. Estamos ahí, bravo, vamos. Y eso le entusiasmó mucho en el sentido de realizar estos congresos en Latinoamérica, porque pensaban que quizás no estábamos tan preparados, pero al parecer un poquito sí, ¿verdad? Colombia está mucho más desarrollado, obviamente, México también. Y bueno, en Chile ahí se vio que podría ser un país que pueda desarrollar un congreso mundial, y eso es lo que vamos a ver después. Veamos, ahí viene otra foto ahora, Natacha. Cuéntanos ahí, tu primero fue tu viaje a Colombia. Ahora, ¿qué es esto que estamos viendo? Acá tenemos el Congreso Nacional de Kinesiología, organizado por el Colegio de Kinesiólogos de Chile, que se realizó en Temuco hace poquito, 7, 8 y 9 de agosto. Y ahí por primera vez tuvimos la oportunidad de que haya un espacio para la kinesiología en salud mental. Así que ahí pudimos presentar también con Soki-Sam, que es la Sociedad Científica de Kinesiología en Salud Mental que te comentaba. Claro. Hay otras imágenes, distintas parece. Ponencias, claro, que tiene que ver, ahí estamos hablando de la prescripción de actividad física en el paciente psiquiátrico, tanto con esquizofrenia, depresión, ansiedad, trastorno por uso de sustancias, etcétera, la importancia de la actividad física. Con otros kinesiólogos también que participamos en una mesa redonda. Ahí está Karina Venegas, que es la actual presidenta de Soki-Sam, y bueno, Felipe Figueroa, Alejandro Luna también, que no sale en la foto, pero también está. Para que no se sienta. Claro, no te sientas. Que también son parte de la sociedad científica y cada uno fue presentando en su área y hubo una muy buena recepción del público. Había muchas preguntas muy interesantes. Tenemos otras cosas, otras fotografías ahí. Cuéntanos también esto, lo que se viene. Esto es muy importante. Bueno, tuve el honor de que se me invitara a Puerto Rico a través de una colega que va a hacer una convención a aproximadamente 100 fisioterapeutas para poder fortalecer los lazos internacionales en el desarrollo de la fisioterapia y salud mental allá en Puerto Rico. Así que bueno, estoy muy contenta con esta oportunidad. Espero estar a la altura. Por supuesto. Así como México nos ha ayudado a nosotros ayudamos a otros países también y viceversa, sí, obviamente. Qué importante. Y ahora viene, parece que la gran noticia aquí que tenemos. Ahí cuéntanos qué es esto, la Natacha. gran noticia es que vamos a hacer el próximo congreso de fisioterapia en salud mental o kinesiología en salud mental mundial. Ahí están todos los integrantes del comité científico de distintos países, Dinamarca, Australia, Inglaterra, España, etc.
en Concepción, va a ser en región, el 23, 24 y 25 de abril del próximo año 2026. Perfecto. Inscripciones, todo lo podemos buscar ahí, ¿cierto? En ese As- código QR. Así es, en el código QR, en la página de SOCISAM o de la Organización Mundial de Fisioterapia en Salud Mental, en Instagram también, ahí está toda la información para que quienes quieran pueden enviar sus estudios científicos para participar en las conferencias, en póster, están todos Sí, invitados. qué orgullo, porque lograste traer eso que a nivel mundial a nuestro país, ¿ya? Así es, sí. Es un gran desafío para nosotros, pero estamos muy contentos de que se tome en cuenta Latinoamérica en este tipo de actividades tan enriquecedoras y en Chile y en región. Sí, por supuesto, por supuesto. No, gran tema. Bueno, te felicito por ese gran logro, porque sé lo que significa en términos del trabajo oculto, que uno no lo ve. Uno ve el póster, esto tan bonito, pero hay un trabajo de hormiga abajo que la gente que no ha participado no lo desconoce. Así Y una es. logística que después lo viene después, es decir, es mucho, que seguramente no lo estás haciendo sola. Así, aquí, a nombre Sí, tuyo, nada más que felicitarte, un orgullo para todos los chilenos el poder tener ese tipo de instancia acá, ¿no? Que nos ayuda como nosotros como país, ¿no? Y muchas aprovecho, gracias. sí, y aprovecho a agradecerte. Bueno, van a aparecer tus datos si te quieren contactar. Cuéntanos tú mismo, Natacha, ¿dónde te pueden ver ahí? Ok, sí. Está mi correo nataoces@gmail.com, mi teléfono que está ahí el 995892901 o en mi Instagram natios con 3 S para cualquier pregunta o lo que sea me pueden. ¿Hace atenciones particulares? También sí, Sí, hago algunas atenciones particulares, justamente porque es muy necesaria la kinesiología para este tipo de patología, a veces que une lo físico con lo mental, ¿verdad? claro. Entonces también es un área que hay que abarcar. Bueno, solo agradecerte. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por todo lo que nos mostraste, ¿ya? Espero que a la gente les sea muy útil y bueno, a todas las personas invitarlos a que se suscriban, ahí salen nuestras redes sociales y dejarlos cordialmente invitados para un próximo capítulo. Y muchas gracias, Natacha, por tu tiempo y tu espacio, ¿eh? Los dejamos invitados. Ya no se pierdan este capítulo. Nos vemos. Súper.